Jenny Samanez. Ella es candidata, ahí la tenemos en pantalla, nuevamente nos visita Jenny Samanez, candidata a diputada con el número 2 por el Partido Cívico Obras. Estábamos conversando ahí en la pausa con Jenny todo lo que está pasando con el tema de la actualidad política, lo que nos hemos venido a enterar. Vamos a hablar de los logros de Jenny, por qué usted tiene que votar por ella, cuál es el aporte que ella ha hecho justamente al deporte en nuestro país, el trabajo que ella ha tenido también de manera sostenida en la gestión de don Ricardo Belón Casinelli cuando él era alcalde, sino también el aporte que ella ha hecho a otras gestiones. Pero creo que eso es digno de resaltar. Cuando alguien tiene experiencia en gestión pública y que esta sea puesta justamente en beneficio del ciudadano. Pero ahí en la pausa conversábamos, Jenny, de cómo está el actual gobierno del señor José Gerí y lo último que se ha dado a conocer con esta supuesta requisa, gran golpe, a gran destape, que da a conocer el comercio de las condiciones que en las que viven los expresidentes están presos y que seguramente no cuestionamos el delito que hayan cometido, pero aún en esas circunstancias no dejan de ser personas. ¿Cómo se llama? Bienvenida. Muchísimas gracias por la entrevista. Un placer estar nuevamente con ustedes. Y contestando a tu pregunta, yo te cuento que he hecho 9 años labor social en los penales. En el penal de Lurigancho, en el penal de máxima seguridad de mujeres, ¿no? Y entonces me parece lo más humillante del mundo que hayan sacado unas imágenes que, por lo que tengo entendido, de acuerdo a las noticias que he escuchado, no tienen la aprobación de los ex jefes de Estado, el presidente Humala, el presidente Castillo, el presidente Vizcarra y el presidente Toledo. ¿Sabes qué? A mí me dio tanta tristeza porque yo conozco los penales de adentro, son 9 años. Te cuento que yo, no sé si hasta ahora seguirá, pero tenía una pared con mi nombre en el penal de Lurigancho y yo fui la que les puse las cabinas telefónicas públicas en el penal de Lurigancho. De eso te estoy hablando hace 15 años aproximadamente. Y al penal de máxima seguridad de mujeres y al de Santa Mónica también fui 9 años, ¿no? Y les hacía todos los campeonatos, la Navidad de los hijos de los internos, y conocí, es un drama, ¿no? conocí de cerca a las prisioneras que tienen cadena perpetua. Conocí bueno, ya salió Marisa Garrido Leca, Lori Berenson, Marta Guatay, ¿no? A todas esas las conocí. Entonces, ya el hecho de estar privada de tu libertad ya me parece un castigo, ¿no? Un castigo estar entre 4 paredes. Y lo que han hecho de sacar esas imágenes me parece humillante, me parece inhumano, ¿no? Porque además, como yo conozco los penales por dentro, una refrigeradora, un televisor de 30 pulgadas, un aire acondicionado, un ventilador, una bicicleta estática que es para hacer ejercicio, no se meten dentro de la ropa de los visitantes ni de los internos. Eso tiene que tener el visto bueno de los empleados del INPE, ¿no? Al ingreso de los penales. Entonces, eso quería decirte que me parece humillante lo que han hecho, ¿no? A pesar de todos los errores o delitos que hayan probado, que no estamos acá cuestionando, ¿no? Exacto. Están presos y están purgando condena, pero el hacer escarnio justamente esto, mostrar su privacidad con el sentido de humillarlos, creo que eso es lo que es condenable. Sí. Mira, yo soy más aún el trasfondo de esto, buscando ¿qué? Generar un psicosocial, buscando que la atención de la ciudadanía y mediática también se desvíe justamente a este tema y nos olvidemos las denuncias que pesan sobre el actual gobierno. Exacto, mira, yo soy una persona muy sensible y de verdad que cuando vi esas imágenes se me salieron las lágrimas, ¿no? Porque yo sé que los 4 presidentes están bien encerrados en Barbadillo porque está demostrado que han cometido, con excepción del presidente Humala, que me parece que todavía no tiene sentencia, ¿no? Pero estoy de acuerdo. Y por otro lado, creo que ya es bastante estar encerrados, lejos de su familia, de sus hijos, de la esposa, ¿no? Ya es bastante. Y bueno, sí creo que también opino como tú, que es un psicosocial para distraer la atención del presidente Gerí, ¿no? Que como ¿Qué te parece a ti? Mira, como la mayoría de los peruanos, yo cuando asumió la presidencia aplaudí, me pareció
una persona con un carisma extraordinario, me pareció un presidente joven, ¿no? Y tuve esperanzas. Muy diferente a lo que teníamos con Dina Boluarte, ¿no? Una presidenta muy hermética, alejada de la realidad ciudadana. Que no daba ni una conferencia de prensa, que no aceptaba ninguna entrevista. No, si contábamos los medios, ¿cuántos días más pasaban sin que ella dé declaraciones? Así es. Bueno, y no las da tampoco ahora que ya no tiene nada que ver con la no, la pues, presidencia. Ya no tiene tampoco ni un impedimento de salir del país y como que no sale mucho, pero es la presidenta viajera. Exacto. Claro, cuando era presidenta, pero bueno, porque entonces, tenía todas las posibilidades. Entonces yo tenía, como la mayoría de los peruanos, mucha esperanza en el presidente Gerí, ¿no? Pero con los destapes que hubieron de los empresarios chinos, de todas estas 14 asistentas que llegan a Palacio de Gobierno a las 5 de la tarde y salen a las 7 de la noche, ya se me ha caído de la gracia, pero también siento una angustia, esa es la palabra, de pensar que vamos a tener el 8º presidente en 8 años. Increíble. O sea, somos récord en el mundo entero, ¿no? Y una vergüenza, ¿no? Pero también sé Pero que es parte también de la descomposición política que tenemos actualmente, que es justamente lo que estos grupos que se encuentran en el Congreso de alguna manera han orillado esta situación. Exacto, yo justo venía conversando con mi hijo, Juan Pablo Testino, que es mi jefe de campaña, en el camino acá al canal, que la descomposición, los valores cómo se han perdido en nuestro país, la moral cómo se ha perdido, ¿no? Y que todo, donde tú pones el dedo, ahí sale la pus, porque en todas las áreas, en el sector privado, en el sector público, es increíble. Yo, por ejemplo, la semana pasada hemos visto el negociado que han hecho con la franja electoral, con 80 millones que el Estado, del pago del impuesto de todos los peruanos, le da a los partidos políticos para que saquen su franja electoral. Y buscando la equidad, ¿no? Buscando justamente la equidad, que no se meta dinero sucio, porque ¿qué es lo que estábamos denunciando con también estos expresidentes, en el caso del señor Ollantumala? Que su caso todavía está por verse y es muy probable que él sea finalmente absuelto de aquello que se le imputa, porque recordemos que lo mismo pasó con la señora Fujimori, pero ahí como hay una desigualdad que también está denunciando la defensa del señor Humala. Pero ¿qué es lo que se había denunciado? Recordemos que justamente empresas cuestionadas a nivel, con alcances internacionales y mundiales, metían dinero a las campañas electorales, en este caso de la región, apostaban por un candidato, no porque compartan su ideología, bueno fuera eso, sino porque estaban esperando justamente que esta persona ganara las elecciones para luego ganar millonarias licitaciones y recuperen en grandes cantidades el dinero invertido en la campaña. Entonces, para evitar ese escándalo, que era un escándalo tremendo, es que en el último referéndum que se realizó, recordemos, se hace la consulta también al ciudadano, si es que estaba de acuerdo o no que el Estado financie la publicidad en la franja electoral. Y sí, se aceptó, pero esperando que esa situación no se repita. Exacto. Pero vemos que el dinero público, que bien pudo haber ido dirigido a hospitales que se caen, a los colegios que ya van a empezar un poco las clases y exacto, ya sabemos que es un drama, a muros de contención, a losas deportivas, claro, a tantas cosas, pero no. Tanta falta le hace entonces, ¿sabes qué? El peruano es tan creativo para corromper y para corromperse que no tiene límites. Entonces, cuando yo veía eso y vi todo lo del canal Nativa, a donde yo he sido invitada en 2 oportunidades a entrevistas, ¿no? Y ahí me enteré que el dueño era Miguel del Castillo, que trabajaba con Ricardo Belmont en su canal de televisión. Y en esa época yo era gerenta de marketing del canal 11. Entonces, eso de ahí no tiene nombre, la verdad. Y ahora entiendo lo que dicen de que se han creado los partidos nada más que para recibir esa plata y después desaparecen, que se han creado radios que nadie las escucha en el interior del país, ¿no? Para recibir plata, beneficiarse y después desaparecer. Entonces, no sé hasta dónde vamos a parar. Por eso es que como el 99% de la población, yo estoy segurísima, ¿no?, de que vamos a llegar al Congreso para poner fin a todas estas barbaridades, a todas estas leyes. Tiene que haber un cambio, Jenny. Leyes que han dado los 83 congresistas que quieren ir a la reelección, empezando por esa. O sea, hubo un referéndum, como tú bien dices, que creo que tuvo el 90% sí, claro, de aprobación. No a la bicameralidad. No a la bicameralidad ni a la reelección. Pues resulta que los únicos que se están reeligiendo son los congresistas que dieron esas leyes y muchísimas otras leyes. Y van al Senado.
No, Van al increíble, Senado, ¿no? increíble, pero Pero bueno. tú citabas algo que es muy importante. Vamos a tocar todo un poco aquí con Jenny Samanese, que tiene una gran experiencia en gestión pública. No soy política, pero sí me gusta pero claro, como toda comentar ciudadana, como cualquier ciudadano, claro, porque además... que no vives alejado de lo que pasa, ¿no? Uno como político, uno como ciudadano tiene que definitivamente expresarse. Y no se trata de ideologías, es simplemente de fijar una postura sobre lo que estamos viviendo, porque nos afecta a todos. Sí, y me han dicho mucho, Jenny, ¿por qué te metes a la política? La política es un asco, hay pura rata humana en el Congreso, suena muy fuerte, pero es la verdad. Claro, sí. ¿Por qué te metes? Entonces yo digo, mira, ¿Tu familia lo tomó a bien? No. Yo imagino que eso hubiera sido lo más complicado, ¿no? Porque yo creo que finalmente en la experiencia que tienes, uno quiere volcar esa experiencia a algo mayor, algo macro, y qué mejor hacerlo desde un cargo público. Pero, ¿qué te dijo tu familia cuando dijiste, quiero ser congresista? Tú sabes que me lo guardé Ya. así, con candado en la boca, no les conté, porque yo desde octubre recibí la invitación de 3 partidos políticos, ¿no? Y estuve en conversaciones octubre, noviembre y hasta diciembre, y entonces justamente en el norte, donde yo voy siempre, porque mi jefe de campaña, Juan Pablo, ¿no? Vive y trabaja allá, él estudió ingeniería pesquera y vive y trabaja allá, y entonces un día les conté, estaba él con su enamorada y estaba mi pareja, y entonces justo me acababan de llamar, no voy a decir quién, después te cuento, out of record, ¿no? ¿Quién era? Y les dije, y me dijeron, no, Jenny, no, mamá, tú enfócate en lo tuyo, en la Embajada Peruana de Ciclismo, ya eres presidente de la Embajada Peruana de Ciclismo y estás haciendo bastante ahí, dando consultorías a nivel nacional, ¿no? Dando capacitaciones a los técnicos del interior del país en temas de movilidad urbana sostenible, infraestructura cicloviaria. Entonces yo le dije, pero ¿se imaginan todo lo que yo pudiera hacer si es que acepto uno de los 3 partidos y voy al Congreso y tengo la suerte de que Dios me acompañe en esta elección, la suerte, y que todas las personas que conocen de mi trayectoria y de mi trabajo y de mi honestidad, que ya es bastante, voten por mí? Es mucho pedir ya en política, ¿no? Entonces haría un montón, porque yo tengo, mira, modestia aparte, ya dicen que en política no hay que ser modesto, pero yo tengo más de 200 logros que los puedo mostrar. Entonces, al principio no quisieron, ¿no? Pero yo solamente les dije, me han llamado a invitar, acabo de colgar porque estábamos tomando desayuno, y yo dije, permiso, un ratito voy a contestar una llamada, ¿no? Entonces, cuando regresé después de 30 minutos de hablar, les conté y me dijeron, no, de ninguna manera. ¿Ya estaba tomada tu decisión? No, todavía, eso fue en octubre. En octubre ya me habían llamado. ¿Iba a influenciar mucho, crees tú, de todas maneras, la posición de tu familia? Si te hubieran dicho todos al unísono, no, Jenny, esto iba a pesar más allá de tu deseo de querer aportar. Bueno, les hubiera dicho lo mismo que le dije a mi pareja, ¿no? Que esta sería la última oportunidad que tendría yo para trabajar en beneficio de los peruanos, en beneficio de la movilidad urbana sostenible, del transporte no motorizado, de juventudes, de deporte, de la seguridad vial, de la convivencia vial, ¿no? Entonces, lo más difícil fue contarle a mi pareja. Yo le conté cuando ya había aceptado, ¿no? Con Ricardo, que lo conozco hace tantísimos años, ¿no? Y ya había llenado mi declaración jurada, me había pasado toda una mañana con la doctora, ¿no? La abogada del partido, llenando mi ficha y todo, y entonces me faltaba contarles a mis hijos y a mi pareja. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 3 hombres, el mayor, que es un reconocido chef, Carlos Alberto Testino, el segundo estudió economía, Jorge Javier Testino, y el tercero, que es mi jefe de campaña, que me está acompañando ahora, ¿no? Estudió ingeniería pesquera y vive y trabaja en el norte. Entonces, el día de Año Nuevo, ese día yo ya había quedado con mi hijo, ya les había contado justo cuando firmé todo, que fue creo que el 22 de diciembre, ¿no? El 22 de diciembre creo que fue el último día para presentar al Jurado Nacional. Sí, claro. Ya, entonces ese día les escribí un mensaje a mis hijos por el WhatsApp y les dije, ya lo hice. Entonces el mayor me dijo, madrecita. ¿No sabes eso lo que te has metido? No, me dijo, madrecita, si eso es lo que tú quieres, si eso te hace feliz, pues lánzate, porque toda la vida has tenido sensibilidad, has tenido un trabajo maravilloso en favor de los más vulnerables. Entonces,
te apoyamos. El segundo también me dijo, uy, te vas a meter a conocer un monstruo por dentro, donde hay mucha corrupción, donde te van a ofrecer negociar proyectos de ley, donde a cambio de viajes, a cambio de dádivas o a cambio de plata, ¿no? Pero bueno, como ya te conocemos, te apoyo. Claro, mira, siempre ese tipo de circunstancias se van a dar. Uno tiene que ser evidentemente digno, fiel a sus principios, a sus convicciones y saber decir que no. Porque el decir que la política es un mundo perfecto donde ese tipo de temas no se dan, creo que ese es un sueño platónico. Estamos viendo claramente cómo es que la política finalmente se sostiene en base a negocios, en base a estos lobbies, pero también creo que olvidamos cómo termina esa gente. Entonces, bueno, ¿cómo es que finalmente presos, investigados, y si uno quiere ser recordado, hay muchos que no terminan así, hay que decirlo, algunos también. En el caso de Ricardo Elmo, ha sido 2 veces alcalde, y ni un proceso abierto por haber recibido plata de Odebrecht. Y es el único partido de que la franja electoral no ha sido destinada a sus canal de YouTube, para nada, ni a para su nada. Facebook, ni a su Acá lo hemos podcast. dicho, acá por ejemplo, porque muchos pueden decir, esta señorita empieza acá a rajar de otros partidos políticos, empieza de repente a citar a otros, pero aquí lo hemos dicho también abiertamente. El dinero de la franja electoral del Partido Cívico Obras se ha destinado a América Televisión, que qué duda cabe que América Televisión es un medio y es una antena caliente. Que ni siquiera lo han invitado. Ni siquiera lo han invitado. Ni siquiera lo han invitado. Acá vamos a ver, estamos en vivo, no se olviden, en Enfoque Político por RBC Televisión, Voz y Alma del Perú. Estamos hablando con Jenny Samanés, ella es candidata a diputada número 2 por el Partido Cívico Obras, y empezamos hablando de esta denuncia que envuelve a expresidentes, y hablaba algo muy importante, Jenny, aquellos que hemos tenido la oportunidad también de acudir a los penales, que es un drama. Yo te decía, tú me dices, Gisela, yo he trabajado años haciendo obras sociales en los penales y es lo que poco se conoce. Yo también he trabajado mucho tiempo acudiendo a penales a hacer entrevistas a presas en el penal de Santa Mónica, y de verdad es un drama. He visto cómo de manera desesperada, y creo que era una de las cosas que más a mí me afectaba emocionalmente, pese a que uno como periodista está curtido. Yo cuando he sido reportera, ¿qué cosa no habré cubierto? Pero hay cosas que sí nos afectan. Por ejemplo, cuando me tocaba ir a entrevistar a las reclusas, en más de una oportunidad me tocaba con aquellas que tenían hijos, que tenían que entregarlos y que me decían, llévate a mi hijo, y debe ser algo dolorosísimo. Pone la piel de gallina. Claro, escuchar ese drama. Yo iba finalmente a hacer entrevistas sobre los temas por los cuales ellos habían sido recluidas, pero es todo un drama. No tienen idea cómo se vive dentro, cómo están los pabellones, para que una madre le diga a una persona extraña, porque finalmente yo era una extraña, llévate a mi hijo, no tengo con quién dejarlo, te encargo a mi hijo, cuando salga te voy a contactar. Eso es horrible. Ay, entonces, sí. ¿Te imaginas eso? Y después ver lo que pasa dentro de los penales, independientemente de la corrupción que lamentablemente también impera, no se puede hacer escarnio de la gente que ya está pagando y purgando su condena, y eso de por sí ya es algo que es un infierno en vida. Y después que esto se promocione y que se humille como se ha hecho, creo que esta jugada le salió muy mal al gobierno. Sí, por eso desde que yo, bueno, que soy súper sensible, ¿no? Continué haciendo labor social en todos estos penales, ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, que en el penal de máxima seguridad, ¿no? Las internas me pedían que las ayude para vender sus productos, claro, su artesanía maravillosa, claro, que aprenden a hacer, ¿no? Y entonces recuerdo que una vez me llamó Beto Ortiz, ¿no? Y me pidió para conseguirle el ingreso y que pueda cubrir. Y eso hizo, Beto entró y entonces primero se organizó todo, se hizo como una exhibición de todas las maravillas que hacen las internas, ¿no? Tejidos, bordados, manteles, servilletas, todo. Ingresó y justo fue para la época de Navidad y les fue súper bien a las internas. Que muchas también venden esto y claro, para eso ese era el objetivo, eso era lo que quería Beto Ortiz, que también tiene mucha sensibilidad y creo que también hace labor social, o hacía antes, ¿no? Pero después en el penal del Lurigancho, ¿no? Por ejemplo, esposos, parejas que por el hecho de que sus esposos ya habían entrado al penal, ya no querían ni siquiera visitarlo, ni hablarle, ni que sus hijos fueran a visitarlo. Uh-huh. Entonces yo los veía cómo se les salían las lágrimas, claro,
¿no? Es muy, muy fuerte. La Claro, vida es en los que penales. es un drama en realidad que no solamente se tiene que abordar desde el punto de vista de la capacidad de resocialización que tienen en los penales. Hay en algunos casos que se cumple y en otras no, porque hay que también dejar en claro que el nivel de corrupción, la falta también de decisión de los gobiernos de turno, que ya se han acostumbrado a que los penales sean también como institutos, universidades del delito, que lejos de repente de que el preso pueda pasar por este proceso de resocialización y pueda pagar su condena y después luego reinsertarse a la sociedad, dentro de los penales también se gestan mafias. Eso es un tema también político que tiene que verse en su determinado momento por el gobierno que esté al mando. Bueno, primeramente, a partir del 28 de julio creo que hay que a cambiar o no sé si sacar una ley, porque el tema del INPE también es otra corrupción. Totalmente. Yo en la época que iba al penal del Lurigancho, el jefe era el coronel Padilla, que si es que nos está viendo, le mando un gran abrazo, coronel Padilla, una persona honesta, un caballero, ¿no? Y con él pude implementar una carpintería adentro en uno de los pabellones para los internos, ¿no? Después pude llevarles cemento para que hagan 2 losas deportivas que los mismos internos las hacían y yo les conseguía el cemento. Después conseguía que vayan una vez por semana a recogerle la basura. Era terrible, imagino. Eran 100 toneladas semanales que se sacaban porque no llegaban a recolectar la basura, había que hacer todos unos trámites. Entonces con el coronel Padilla, ¿no? Pudimos ingresar cada semana con los camiones de una empresa que ya no existe, que se llama Relima, y recogíamos sin pago alguno, ¿no? La basura de los penales, pero la gente vive en condiciones infrahumanas, ¿no? Entonces yo creo que el gobierno y los diputados y senadores que ingresemos, tenemos que hacer algo para todo. Hay que, de verdad, ¿sabes qué? Hay que cambiar todas las áreas de todo el aparato estatal. Hay que refundar. Que sobre todo en esta última gestión es donde más se ha visto justamente hasta dónde llega el deterioro, ¿no? Gracias a la ambición política, porque eso es lo que hay que decirlo en claro. O sea, de por sí no se puede mediar más la institucionalidad de justamente estas instituciones que como se ha hecho en esos últimos tiempos. La Defensoría del Pueblo, no escuchamos al Defensor del Pueblo. ¿Quién es esa? José Gutiérrez, puesto por el Congreso de la República, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, y todas esas instituciones encargadas de impartir justicia o de defenderla a quien le falte, es justamente donde más se ha puesto énfasis de colocar a gente allegada a estos partidos políticos. Ahí es porque una son los que vergüenza. gobiernan finalmente. Es una vergüenza y a mí la verdad que me da asco me da ver a qué grado ha llegado la corrupción en nuestro país y ver cómo las autoridades solamente piensan en ellos mismos y en beneficiarse en vez de beneficiar a todos los peruanos, ¿no? Y ver cómo cada vez hay más pobreza y por eso yo desde... ¿Cuánta plata que se pierde en la corrupción y qué buena falta que le hace a tantos sectores en el país? Así es, por eso es que yo quiero desde el Congreso trabajar, elaborar proyectos de ley y no descansar hasta que el Senado, ¿no?, los mande para su publicación, su promulgación, ¿no? Y en favor de la juventud, en favor del deporte. El deporte es un arma contra la drogadicción, contra la delincuencia, contra la ociosidad. Y yo creo que contribuiría muchísimo si ponemos dentro de la currícula escolar, ¿no?, clases de ejercicio físico, de deporte, ¿no? Oportunidades para todos, para chicos, grandes, hacerles campeonatos, ¿no? En la época de Ricardo, yo recuerdo que él fue el que inició la ejecución de las losas deportivas y se hacían pichanguitas todo el tiempo en todos los asentamientos humanos, en todos los conos, en todos lados, ¿no? Pero ya casi se ha perdido eso, Jenny, ya no se apuesta por espacios verdes, ya no se apuesta justamente por darle espacios públicos al ciudadano para que pueda ejercitarse. Ahora todos apuestan por el tema de voy al gimnasio, pero no todos tienen esa posibilidad. Exacto, y yo justamente hablando de eso, y porque el domingo estuve
como lo hago muchísimos domingos, en una de las principales arterias de Lima metropolitana, como es la avenida Arequipa, ¿no? Que tiene 5 kilómetros, 200 cuadras y permanece cerrada de 7 de la mañana a 1 de la tarde todos los domingos desde hace más de 30 años, porque yo le presenté esa iniciativa a Ricardo cuando era alcalde de Lima y él me dijo, hazlo, Jenny, hazlo, necesitamos que la gente haga ejercicio físico, haga deporte. Y entonces han pasado más de 30 años y la Avenida Arequipa sigue siendo un programa exitoso donde la gente puede ir a patinar, a caminar, a Van en trotar, familias, ¿eh? Y van en familias. a pedalear, a pasear a sus mascotas. Pueden ir jóvenes abuelos con sus nietos, ¿no? Y además vienen de todo el país. Te cuento yo. Me consta porque lo veo, lo veo muy vienen, seguido. hacen caminatas. Por ejemplo, ese domingo que yo Algunos empiezan en el campo de Marte, a los que andamos por ahí, se reúnen en el campo de Marte, porque la Arequipa está bien cerca, y ahí empieza la caminata, y empieza la bicicleteada, y empieza a correr. Es que es una fiesta deportiva y familiar. No, y además haces amigos, pasas una mañana bonita haciendo ejercicio. Y a propósito, antes de que me vaya a olvidar, el domingo 15 de marzo vamos a pedalear por el Perú. El punto de concentración y partida lo estamos definiendo, pero desde ya les digo, vayan sacando sus bicicletas, sáquenle el polvo, engrásenle un poquito para que el domingo 15 de marzo a las 6:30 de la mañana estemos todos reunidos. Va a encabezarla, por supuesto, no podía ser de otra manera, Ricardo, ¿no? Ahí está, mira, ahí está, miren. Justo estoy con Ricardo, esa fue hace 2 domingos. Es una foto reciente. Sí, o el domingo pasado, ¿no? Miren, a ver, acerquen más, por favor, la foto para verlo. Y ahí está Ricardo Belmont, ahí está con su gorrito. Oye, pero de obra. Yo me quedé impresionada. Tiene una vitalidad que es envidiable, de verdad, don Ricardo Belmont. Mírenlo, ¿ve? No, me quedé impresionada porque Ricardo me invitó para ir a darnos un baño de mar y nadar, porque él nada todos los santos días, ¿no? Y entonces lo acompañé hasta Agua Dulce, y no sabes la gente cómo le pasaba la voz, hermanón, Ricardo, Belmont, que no sé qué. Había gente que no sabía que estaba de candidato a la presidencia. Por eso aprovecho para decirle para que a los canales de señal abierta, ¿no? Que Ricardo es un candidato, ¿no? Que también está postulando para la presidencia, ¿no? Que lo llamen, ¿no? Que lo inviten. Y bueno, entonces ese día nos fuimos a la playa Pescadores. Eso que tú mencionas es cierto, lo vemos también, probablemente, y lo digo también aquí constantemente, porque aquí hablamos de todos los candidatos, a nadie se nos escapa, hemos también hablado de obras, de cómo está distribuido el dinero de financiamiento público en la franja electoral, no escondemos nada, y también hablamos del caso de Ricardo Belmont. Probablemente sea uno de los candidatos que más se acerca a la gente de manera espontánea, y que la gente se acerca a él de manera espontánea. Sí, no tiene guardaespaldas. No, claro, y además que muchos candidatos van con portátiles incluidas, o sea, contratan un grupo de gente que que da la impresión que aparecen de manera espontánea, abrazan al candidato, toman fotos y desaparecen, y después todo es hay armado. Es armado. No, aquí no hay plata, por favor, que Jenny Samanez, que es justamente candidata a diputada con el número 2, puede dar fe de eso. Vamos al corte comercial y vamos a regresar con más aquí en Enfoque Político por RBC Televisión, Voz y Alma del Perú. En todo el Perú.